Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borracha de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa el hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es esta hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, Fuerte, Choy, Guasave, Sinaloa y hasta donde alcanza estos medios, así como Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, que nos ven en Megacanal. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar al pendiente en mis trabajos. Continuamos con el tema 20ª parte del 5º encuentro vía estatal de cronistas e historiadores de Sinaloa y Nayarit. Continuamos con la 7ª mesa de trabajo y la participación 24ª de nuestro nuevo amigo Rigoberto Rodríguez Benítez, historiador y cronista. No sé de dónde es cronista, no lo conozco hasta hoy, con el tema Los Congresos Constituyentes de la Reforma Liberal en Sinaloa. Nos vamos quedando solos. Algunos compañeros que ya participaron se van y nos dejan solos, pero continuamos trabajando y aprendiendo de lo que faltan, que son muy poquitos. El movimiento político y social al que Sinaloa se adhiere en septiembre de 1855 fue llamado de Reforma o la Revolución Liberal, porque efectivamente ambos términos se ajustaban a los preceptos políticos enunciados por los insurrectos. La reforma modificó profundamente la organización de la sociedad mexicana e imprimió una nueva orientación a la economía nacional. Fue una revolución liberal porque fueron tales principios los que delinearon su proyecto de nación. Durante el periodo que llamamos la Reforma y el Segundo Imperio de 1854 a 1867, la revolución liberal apenas se iniciaba, pero lo más importante que se consiguió fue neutralizar las fuerzas sociales que se oponían al cambio luego de 2 guerras cruentas y devastadoras. La revolución liberal surgió de las condiciones económicas y sociales del centro del país. A grandes rasgos podemos describirla como la violenta confrontación entre 2 sectores del grupo dominante: los conservadores, integrados por los grandes propietarios, la jerarquía eclesiástica y los militares de alto rango, quienes detentaban privilegios heredados de la época colonial, y los liberales o progresistas, los pequeños propietarios, profesionistas e intelectuales que surgieron de los estratos medios de la sociedad. Las 2 fracciones en pugna tenían su propio proyecto de nación. Los conservadores, además de mantener sus privilegios, pretendían lograr el desarrollo del país principalmente por medio de la industrialización. En las circunstancias del momento, este proyecto era muy difícil de realizar, porque México carecía de tecnología industrial, de créditos y de la infraestructura necesaria para la economía de mercado, como por ejemplo las comunicaciones. En efecto, el país no tenía medios de transporte y esto le impedía formar un mercado nacional. Del mismo modo, en el mercado internacional sería muy difícil la competencia con las potencias capitalistas. El proyecto impulsado por los liberales prevenía la implementación y la democracia y conseguir el crecimiento económico por medio de la adecuación de la economía nacional y las exigencias del mercado intercontinental, que en ese momento demandaba a los países no industrializados que produjeron y exportaron las materias primas
para la industria capitalista, así como abrieron sus fronteras a la impartición de manufacturas y a las inversiones directas de capitales extranjeros. Este proyecto era factible y, de hecho, los notables del noroeste ya habían dado grandes pasos en este sentido. Sin embargo, conducían a la economía nacional a una dependencia cada vez mayor de las naciones industrializadas, como también ya se habían constatado en Sinaloa. Ambos proyectos económicos, más que excluyentes, pudieron haber sido compatibles si las circunstancias de confrontación no hubieran radicalizado las posiciones, coincidían en mantener sujetas y sin participación política a la mayor parte de la población. El discurso de los liberales proclamaban los derechos individuales y la igualdad de todos los ciudadanos. Pero en realidad no se entendían que fueran para todos los mexicanos, contradicción que mostró el Partido Liberal a la hora de aplicar sus proyectos. Al triunfo de la Revolución Liberal, el general Juan Álvarez asumió la presidencia de la República y nombró un gabinete integrado por políticos de una nueva generación que ostentaban una ideología liberal. Se inició entonces la aplicación del programa político y contenido en el Plan de Ayutla, que a la larga trayectoria llevaría a las reformas profundas y generales de la nación. Álvarez también ordenó la renovación de los poderes estatales para eliminar a los antiguos sandinistas de los puestos de gobierno. En Sinaloa, el general Blanco dejó las gobernaturas y la asumió Pomposo Verdugo el 18 de octubre de 1855, quien, a pesar de ser uno de los notables de Culiacán, nada pudo hacer para devolver a su grupo el control de los poderes locales. A este gobierno correspondía expedir el Estatuto Orgánico del Estado de Sinaloa el 3 de enero de 1856, que debía regir la vida política del Estado mientras se elaboraba la nueva Constitución que anunciaba el Plan de Ayutla. Pomposo Verdugo también dispuso la celebración de elecciones para designar a los diputados que representarían a Sinaloa en el Congreso Constituyente, que fuera Mariano Yáñez, Ignacio Ramírez y Antonio Martínez de Castro. Asimismo, trasladó la capital del estado a Culiacán. En los 2 años que duró su periodo, hubo muchas rebeliones militares en contra de su régimen o del gobierno de la República, además de los motivos que seguían provocando los comerciantes de Mazatlán. En el lapso que duró el gobierno preconstitucional de los liberales de Ayutla, el 2 de octubre de 1856 a 5 de febrero de 1857, algunos de los ministros del gobierno expidieron 4 leyes que iniciaron la reforma de la sociedad, pero también la confrontación entre conservadores y liberales. La ley Juárez, el 23 de noviembre de 1855, que abolía los tribunales especiales para impartir justicia en la nación, exceptuando a los eclesiásticos y a los militares. La ley Lerdo del 25 de junio de 1856, que disponía la desamortización de los bienes inmuebles de las corporaciones religiosas y civiles. La ley del registro civil, 27 de enero de 1857, y la ley sobre cementerios, el 30 de enero de 1857, a la que se añadió la ley iglesia sobre el pago de derechos parroquiales, el 11 de abril de 1857. Estas leyes limitaban ciertos derechos que las instituciones eclesiásticas habían ejercido por siglos, sobre todo la ley Lerdo, que obligaba a las corporaciones religiosas a deshacerse de sus bienes raíces, exceptando lo necesario para el ejercicio del culto, por medio de su venta a las personas a quienes estaban arrendadas. Fueron casas en las ciudades o ranchos en el campo. La aplicación de la ley Lerdo en Sinaloa afectó a más de las comunidades indígenas que a las corporaciones religiosas, porque eran muy pocos los bienes de las instituciones eclesiásticas y muchos
las tierras comunales de los indígenas mayos en el norte del estado, los cuales fueron obligados a repartirlas en forma de propiedad privada. La desamortización de las tierras comunales no era cosa nueva en Sinaloa, ya que se venía practicando desde 90 años antes, pero las leyes reformadoras aceleraban la pérdida. En ciertas regiones del país, como las del Altiplano, las leyes reformadoras afectaban a las comunidades religiosas porque poseían muchos bienes raíces y ejercían una influencia política considerable. Así que las confrontaciones entre los liberales y conservadores se anunciaban como violentas. En cambio, en lugares como Sinaloa, el enfrentamiento pudo haber sido menor porque aquí las circunstancias eran diferentes. Ya se estaban aplicando los principios liberales desde tiempo atrás, como lo podemos ver en la privatización de las tierras comunales de los indígenas y en la adecuación de los notables a las exigencias de los comerciantes extranjeros. Sin embargo, fue el aspecto religioso el que vino a encender los ánimos al publicarse las nuevas constituciones liberales. En efecto, la constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1857 contenía las leyes reformadoras y otras más que las limitaban la participación política del clero. Los obispos consideraban que la ley era antirreligiosa y declararon que incurrirían en excomunión al católico que la jurara. En realidad, la Constitución afectaba privilegios de los altos jerarcas de la Iglesia Católica, pero no lesionaba los sentimientos religiosos de pueblos creyentes. El obispo de Sonora, don Pedro Loza y Pardavé, con residencia en Culiacán, siguió el acuerdo de los demás prelados mexicanos y prohibió a los católicos que juraran la Constitución bajo pena de excomunión. Este hecho provocó la escisión en la sociedad porque muchos sinaloenses eran creyentes y respetuosos de la voz de sus obispos y se enfrentaron a esta aparente contradicción. Aparente porque en la realidad no hubo una violencia en contra de la religiosidad del pueblo, que los obispos condenaron. El 19 de abril de 1857 juró la Constitución en Culiacán el gobernador interino Miguel Ramírez porque Pomposo Verdugo pidió licencia temporal para separarse del cargo y liberarse de la obligación de jurar la nueva ley. En el partido de El Fuerte, el prefecto Francisco Camilo Rantia se negó a jurarla, por lo que en su lugar lo hicieron los milicianos de la localidad. En Mazatlán se realizó con grandes muestras de regocijo, pero en la mayor parte de las ciudades sinaloenses, aunque se verificó el juramento, muchos de los funcionarios del Estado y de los municipios se abstuvieron de participar. Sin duda, esta conmoción religiosa del pueblo influyó en las guerras intestinas que se vivieron a causa de la reforma liberal. Pomposo Verdugo reasumió la gobernatura en junio de 1857, tan solo para convocar elecciones de diputados del Congreso Constituyente que habría de adecuar la Constitución de Sinaloa a la nueva Constitución Nacional. También para la elección del gobernador del estado, afectados los comicios, resultaron electos el general José María Yáñez y Leonardo Ibarra como gobernador y vicegobernador. Yáñez, quien era comandante militar del estado, asumió la gobernatura y trasladó la capital a Mazatlán, donde tuvo el más amplio apoyo de los comerciantes extranjeros, porque pensaban que sería su colaborador, como lo habían sido los anteriores comandantes del Ejército Federal. Pero la gobernatura de Yáñez resultó muy breve. Lo único que hizo en Sinaloa fue sumarse al plan de Tacubaya el 17 de diciembre de 1857, por el cual los conservadores de la capital desconocieron la Constitución de 1857 e iniciaron la confrontación militar con los liberales. El general Yáñez fue llamado a México por sus superiores en febrero de 1858, pero dejó Sinaloa adherido al bando conservador, pues logró que los militares, un buen número de políticos, la mayor parte de los diputados constituyentes,
y los notables apoyaron el golpe de Tacubaya. El general Pedro Espejo sustituyó en la gobernatura a José María Yáñez y al parecer recibió un estado tranquilo. Sin embargo, los liberales preparaban una insurrección en favor del régimen constitucional encabezado por Plácido Vega, miliciano radicado en el fuerte. Como carecía de tropas y equipo militar, los conspiradores recurrieron al gobernador de Sonora, el general Ignacio Pesqueira, y cuando éste les aseguró su respaldo, proclamaron el 19 de agosto de 1858 el Plan del Fuerte, que pedía la restauración de la Constitución de 1857 y el reconocimiento de Benito Juárez como legítimo presidente de la República. Eran unos cuantos los sinaloenses levantados en armas, pero Pesqueira envió al coronel Jesús García Morales con 400 soldados y algunas piezas de artillería. Sinaloenses y sonorenses se reunieron en la villa de Sinaloa, donde formaron la Brigada de Occidente, que quedó al mando de García Morales el 15 de octubre de 1858. El general Manuel Arteaga, al frente de las fuerzas del gobierno, salió de Mazatlán para abatir a los sublevados, pero fue derrotado en La Noria, punto situado entre Mocorito y Culiacán. Arteaga huyó por Altata para refugiarse en Mazatlán al tiempo que los constituyentes entraban en Culiacán un 19 de noviembre de 1858. Aparecieron otras guerrillas liberales, como la de Fortino León en Concordia, que hospitalizaba la capital del estado y que se encontraban en Mazatlán. A fines de 1858, Mazatlán era la principal plaza que ocupaban los golpistas de Tacubaya, y el general Pesqueira decidió dar contra ellos el asalto definitivo. Él mismo se puso al frente de las reorganizaciones Brigadas de Occidente, que en esos momentos contaban con 2,000 hombres, de las 3 armas con 20 piezas de artillería. Ese día 4 de enero de 1859, Pesqueira fue aclamado como comandante militar y gobernador del estado de Sinaloa. Las fuerzas liberales no pudieron tomar Mazatlán y se retiraron a Cozalá, donde recibieron la adhesión del general Esteban Coronado, que venía de Durango al frente de un destacamento de constitucionalistas. El general Arteaga, al frente de las tropas del gobierno, quiso sorprender a los liberales y salió precipitadamente contra ellos. Los ejércitos chocaron en los Mimbres 15 de marzo de 1859, donde Arteaga fue de nuevo derrotado y se replegó a Mazatlán. Pesqueira avanzó sobre la capital al mismo tiempo que parte de sus tropas ocupaban la ciudad del sur del estado. Tras un breve sitio, Mazatlán cayó en manos de los constitucionalistas el 3 de abril de 1859, mientras los jefes conservadores huían protegidos por la marina inglesa. El gobernador Ignacio Pesqueira empleó 2 meses en reorganizar las brigadas de Occidente, con objeto de que operaran en el vecino territorio de Tepic, donde fuerzas conservadoras amenazaban la región sur del estado. Luego convocó a elecciones para gobernadores y legisladores con la intención de regularizar la situación política del estado. Nombró a Plácido Vega y Daza como depositario del Poder Ejecutivo para que concluyera las acciones iniciadas, y volvió a Sonora el 4 de junio de 1859. Continuamos con la 8ª y última mesa de trabajo y la participación 25ª de nuestro amigo Ernesto Parra Flores, cronista oficial de El Fuerte, con el tema Máscaras de madera para los eventos Lloremes. El encuentro Lloreme hace una atenta invitación a los interesados en conocer la cultura y tradiciones indígenas al taller de fabricación de máscaras tradicionales Lloremes. Dentro del taller se podrán aprender sobre los estilos y diseños de cada máscara, así como la fabricación y tallado. Será un taller básico para recuperar la práctica y para preservar las máscaras originales y buscar alternativas en los fuertes ingresos. Artesanos del norte de Sinaloa comparten las tradiciones Lloremes detrás de las máscaras. Carlos Ramón Hernández Mesa
explica cómo hacer paso a paso máscaras y otros elementos de la indumentaria de danzantes de la cultura yoreme. Muy ilustrativo resultó la charla que ofreció el artesano Carlos Ramón Hernández Mesa de las comunidades sobre las tradiciones yoremes a través de las máscaras de judíos, pascolas y venados. El joven artesano compartió con el público desde su taller de artesanía la realización paso a paso de una pieza tradicional de piel de chivo. El joven artesano llevaba 20 años dedicados a realizar todas las indumentarias indígenas de los ajuares de judíos, como máscaras, tambores, morrales de isle, máscaras originales de piel de jabalí, de venado, de chivo. Comentó que se insería en este oficio desde los 10 años por una manda que su madre prometió a Jesucristo si se aliviaba de un mal que le aquejaba en su cabeza, ya que padecía fuertes dolores. El Señor hizo su obra, dijo, y nunca más le han vuelto los dolores. En agradecimiento decidió convertirse en judío de por vida y empezó a confeccionar sus propios ajuares. Se inició haciendo los tradicionales tenábares, sarteles hechos de capullo de mariposa cuatro espejos, que son utilizados por los danzantes de venado, pascola y los judíos, los cuales enredan en sus piernas. También empezó a hacer sonajas, morrales de isle y las máscaras de danzantes de pascola, hechos de madera de raíz de álamo, como crines de caballo adornados con una cruz blanca que representa los 4 elementos de vida: agua, aire, tierra y fuego, y los 12 triángulos o estrellas que representan a los 12 apóstoles o 12 meses del año. Para cortar la madera hay que pedirle permiso al monte, explicó el artesano, que son máscaras de origen prehispánico que no han tenido ninguna modificación. Ese permiso es aljuya ania. Carlos Ramón Hernández explicó el proceso de elaboración con las máscaras paso a paso. Primero, se procede a lavar la piel con detergentes, posteriormente con el champú y por último con enjuagues y acondicionadores para suavizar el pelaje. Luego se entarima la piel para restirarla y secarla durante 2 días en el sol. Una vez seca la piel, se desenreda el pelaje de la piel de chivo con un cepillo, se traza la máscara a la medida y se agujera con picahielo para marcar el centro. Se voltea el cuero y trazan el centro guiado por la máscara del agujero con picahielos. Se mide con 1 metro desde la cola hasta el lomo de la piel del animal. Se elige la medida de la máscara, ya sea para un danzante adulto, un promesero o un niño. En este caso, se procedió a elegirlo para un adulto. Tomó la altura de la máscara para adulto con medidas 33 centímetros de frente y 33 centímetros para los tapas. Tira el tercer trazo en la parte del medio y marca arriba la parte de atrás de las máscaras para que vayan agarrando forma en 4 pasos. Marcar los cuernos de 5 centímetros a un lado y otros 5 centímetros al otro, que sumaban 10 centímetros. Se horma con un doblez la máscara para que se acomode y no se mueva con una medida de 7 dedos. Antes de armarla se cosen los cuernos doblando a la mitad y se cosen en forma de triángulos. Por último, se forman las orejas hechas con cuero crudo de vaca, se pule con lija, se dibujan flores que se pintan con tintes naturales en rojo. Pero ¿sabe usted? Continuaron con la 8ª y última mesa de trabajo y la participación 26ª de nuestro amigo Israel Martínez Pereira, en paz descanse, quien era cronista junto de Choice con el tema Vida y Obra de Ferrusquilla. José Ángel Espinosa Aragón, Choice, Sinaloa, 2 de octubre en Mazatlán, noviembre de 2015. Más conocido como Ferrusquilla, fue un cantante, compositor y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano. Hijo de Buenaventura Espinosa y Frendedina Aragón. Cuando murió su padre se mudó al poblado del Guayabo, Sindicatura Heriberto Valdés Romero, perteneciente al municipio de Ahome, a orillas del río Fuerte. Tiempo después se van a vivir a Los Mochis, donde uno de sus maestros le propuso mudarse a Mazatlán con el objeto de continuar sus estudios en Mazatlán. Hizo muchos amigos y fue precisamente un grupo de ellos quienes en 1937
lo subieron a un tren con destino a la Ciudad de México, pues quería ser médico, pero su verdadera vocación le dictó ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde recibió la preparación teórica musical sobre lo que años más tarde bordarían su inspiración como compositor. En 1937, a la edad de 18 años, llegó a la Ciudad de México con la intención de estudiar medicina. En 1838 entró a trabajar en la XEQ. Al principio hacía mandados, luego le dieron la oportunidad de trabajar como locutor y finalmente, de manera inesperada, se introdujo en la actuación con el papel de Ferrusquilla en el programa llamado Fifurafas. En esta emisión, que de la noche a la mañana se quedó sin elenco, José Ángel tuvo que hacer 8 voces distintas para sacar a flote la producción, motivo por el cual fue bautizado como el hombre de las 1000 voces, y de allí adquirió el mote con el que se le conoció como el resto de toda su vida. Y después, como actor y en el doblaje de películas, Ferrusquilla actuó en alrededor de 80 películas. Trabajó como leyenda del cine nacional mexicano con Carmen Montejo, Sara García, María Félix, Jorge Negrete y muchos más. También compartió la pantalla con personalidades como Richard Burton, Anthony Quinn, Boris Cliff, John White, Cliff Eastwood, Dean Martin, Robert Mitchum, Miguel Bardot, Mortium y Paco Martínez Soria. Su pasión por la música lo llevó a estudiar en el Conservatorio Nacional, donde aprendió a sistematizar su inspiración con maestros como Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce y Jerónimo Pasqueir Foster. Fue así que en la década de los años 50 se dio a conocer su primera composición, A los amigos que tengo, grabada por Pedro Infante. Como compositor, su obra maestra fue Échame a mí la culpa, que la lanzó a la fama y que fue tan popular en España que se rodó una película del mismo nombre, con las actuaciones de Lola Flores y Miguel Acevedo Mejía. A mediados de la década de 1970, la misma canción volvió a popularizarse en la voz del cantante inglés Albert Hammond, quien recibió del propio José Ángel Espinosa el premio como el mejor intérprete del año. Sin embargo, fueron muchas las canciones que surgieron de su inspiración, como El tiempo que te quede libre, grabado en su momento por Manuela Torres y posteriormente por María Dolores Pradera. La Ley del Monte, uno de los más grandes éxitos de Vicente Fernández. Cariñito Nuevo, Sufriendo a Solas. En 1976 recibió junto con Lola Beltrán y Tito Guisa la Medalla de la Paz en la Relación de las Naciones Unidas en Nueva York. La Universidad Autónoma de Sinaloa le otorgó el título de doctor honoris causa en el 2008. Falleció el 6 de noviembre del 2015 a los 96 años de edad, después de ser hospitalizado por un derrame cerebral en Mazatlán, Sinaloa, donde vivió por indicaciones de su propio cantautor sinaloense. Sus restos fueron trasladados de la Clínica del Mar a una funeraria local donde procedieron a ser cremados. Gonzalo Curiel, integrante de la Sociedad de Actores y Compositores de México, confirmó la muerte del prolífico compositor ocurrido en un nosocomio de Mazatlán, Sinaloa, ciudad en donde radicaba. Esta crónica continuará con un nuevo trabajo del 5º Encuentro Biestatal de Cronistas e Historiadores de Sinaloa y Nayarit. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.